Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Seguro muchos se preguntan dónde he estado, porque realmente no aparecí en mis dos canales ya más de 2 semanas y fue por buenos motivos. La verdad es que pude realizar un sueño. Tenía un sueño medio loco que era reunir gente de todos los lugares del mundo, gente afín, gente que le interesa lo mismo que a mí, que es vivir fuera del sistema, vivir de una forma autosustentable, cuanto más lejos de las ciudades, tener nuestra propia energía, nuestra propia agua, etcétera. Y logré hacerlo. Es decir, estuve en un encuentro con gente de Estados Unidos, España, México, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina. Hasta ahora no termino de sorprenderme de lo maravilloso que fue. Así que ese fue el motivo por el que no aparecí en las redes, pero aquí estoy de nuevo y estamos aquí viernes a la tarde en una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros los viernes a la tarde, cuando comienza el Shabbat, el sábado, estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, que corresponde a esta fecha. Y hoy tenemos el comienzo de un nuevo libro del Pentateuco, el tercer libro llamado Va'ikra. Se traduce en los idiomas occidentales como levítico, lo cual no es correcto, porque el nombre Va'ikra tiene un significado y no es levítico. Lo que quiere decir Va'ikra es y llamó. ¿Y quién es el que llama a quién? Vamos a leer el principio del libro Levítico en hebreo para ver realmente de dónde viene el nombre. Estamos en Levítico 1, en hebreo Va'ikra Aleph. Primero les leo la primera frase en hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vaikra el Moshe, vayedaber Adonai elav, meo el moed leemor, daber el bnei Israel, vaamarta elem, Adam ki yakriv mikem korban le Adonai, mina behema, mina bakar, uminatzon, takribu et korbanchem. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y llamó a Moisés y habló Dios hacia él desde el tabernáculo y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles que la persona, el hombre que sacrifique un sacrificio a Dios de el animal será del ganado de uno de las cabras de donde ustedes sacrificaréis vuestro sacrificio. Es decir, estoy traduciendo literal. Entonces vemos que el nombre Vaikra es muy importante porque todo el libro se llama Vaikra y quiere decir y llamó Dios a Moisés para que les diga algo al pueblo de Israel. Y este libro, el libro Levítico Vaikra, es un libro bastante controversial. ¿Por qué es eso? Porque todo el libro habla de sacrificios. Y si uno lee la Torá del Antiguo Testamento de forma superficial y se queda solamente con la historia literal, puede hacerse muchas preguntas, primero sobre el tema del sacrificio de animales. Entonces, si hablamos a nivel histórico-antropológico, yo vuelvo a contarles lo que ya he explicado en muchas ocasiones en este mismo canal, y es que en esa época, hace más o menos 3.500 años o más, en todo el Medio Oriente, todas las tribus, todos los pueblos cometían sacrificios, y no necesariamente de animales, sino de seres humanos. Eso es algo conocido a nivel histórico. Y lo que ocurre en la Torá es que las leyes de Moisés, que son la voluntad divina a través de Moisés, es decir, Dios habla directamente con Moisés y hace que transmita los mensajes de cómo Él quiere que ellos vivan, el pueblo hebreo. Y entre todas las leyes de Moisés encontramos revoluciones a nivel de derechos humanos, porque en esa época en todo el Medio Oriente y también en el resto del planeta había esclavitud, se sacrificaban seres humanos, se podían hacer cosas muy feas a las mujeres, no voy a decir la palabra para que no me hagan problemas aquí en YouTube, etcétera, etcétera. Y cuando llegan las leyes de Moisés es cuando se comienza a respetar los derechos humanos. Y una de las cosas principales que traen las leyes de Moisés, que son la voluntad divina, es que dejen de hacer sacrificios humanos. Dentro de este Antiguo Testamento aparece escrito de forma explícita que no deben hacerlo, no deben ni ejecutar ni tampoco
quemarlos, porque eso es lo que hacían a la entidad llamada Baal. Y también eso lo podemos ver en la Torá, que existía una entidad pagana a la cual casi todos en esa zona adoraban, que supuestamente exigía ese tipo de sacrificios. Entonces llegan las leyes divinas transmitidas de Dios a Moisés, donde se empieza a tratar de educar a los hebreos para dejar de hacer eso. Y como era una costumbre tan arraigada en todo el Medio Oriente, en todos los pueblos, no solo en el hebreo, hubo que hacer una especie de transición, primero haciendo sacrificios con animales, para luego dejar de hacerlos. Es decir, en cierto momento se dejó de hacer sacrificios. Eso es la explicación a nivel histórico-antropológico, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo espiritual, lo que explica la Cábala hebrea, que es el análisis profundo de la Torá, penetrando en todos los secretos que se esconden dentro de ella, puesto que es un libro codificado, es decir, no hay que quedarse nunca con el nivel literal, porque eso no es el mensaje verdadero del libro. Por eso, cuando aparecen muchos personajes en las redes o gente que escribe libros autodenominándose expertos en el tema y hablan de el Dios de Israel como un personaje que exige sacrificios, eso es desinformar, es realmente no conocer el libro ni siquiera a nivel literal, porque una persona que lo lee completo va a ver todo esto que yo estoy explicando y no va a confundirse. Y una persona que estudia historia de verdad, es decir, que entiende realmente el Medio Oriente hace 3.500 años, sabe que todos los pueblos hacían lo mismo, es decir, no era algo específico de los hebreos. Todo lo contrario, los hebreos fueron los primeros que dejaron de ejecutar seres humanos. Entonces, volviendo a lo que nos enseña la Cábala, vamos a mirar esto un poquito desde el nivel macro y vamos a relacionarnos con el Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, que son los 5 libros desde el Génesis. Y vamos a analizar los nombres de estos 5 libros, porque en los mismos nombres ya hay un código que hay que descifrar para entender bien el significado de este libro, Vaikra, que es el libro que habla de los sacrificios. Empecemos con el Génesis, que en hebreo se dice Bereshit. ¿Qué ocurre en el Génesis? En el Génesis ocurre primero la separación desde el estado de unidad, que es la divinidad, tal como también se denomina a Dios en hebreo Ejad. Ejad es uno, es decir, antes de la creación del mundo, de lo material, había un estado de unidad y con la creación comienza la multiplicidad, es decir, ocurre una separación de esa unidad. Y dentro de este evento se crea al hombre Adán y Javá, Adán y Eva, y ocurre también un engaño. Aparece la serpiente que los engaña y a través de ese engaño, que no voy a explicar aquí porque no es el tema de hoy, Adán y Eva pierden el paraíso, es decir, de estar en un estado de armonía total, de paz, de no necesitar sufrir, por ejemplo, para traer el sustento, tener que comer o cómo calentarse en invierno, etcétera, etcétera. Ellos comienzan a tener una vida totalmente diferente porque son engañados, es decir, la serpiente, que se puede también ver como el diablo, se esfuerza por arruinarles ese paraíso. Dado que Adán y Eva eran inocentes, porque ese era el estado del hombre primordial, era un estado de inocencia, entonces creyeron inocentemente y cayeron en la trampa. Entonces vemos que tenemos el Génesis y estos eventos dentro del Génesis, y luego viene el segundo libro del Pentateuco que se llama Shemot. Y Shemot quiere decir nombres, se lo traduce como Éxodo. ¿Y qué pasa en el Éxodo? En el Éxodo vemos todo el proceso de esclavización del pueblo hebreo en Egipto y luego el comienzo de su salida de la esclavitud. Y luego el tercer libro es el libro Vaikra, el libro levítico. Entonces, ¿qué nos explica la Kabbalah? Que los nombres del Pentateuco tienen que ver con un proceso que le ocurre al alma. Es decir, vemos cómo primero había una unidad que era Ejad, uno, era todo con Dios, la unidad total del todo. Luego la separación, la creación del hombre y la mujer como una expresión material. Luego la pérdida del estado de perfección del paraíso y más adelante la esclavitud. Lo que explica la Kabbalah es que
al descender el alma al cuerpo, la esclavitud que ocurre es la esclavitud del alma a través del cuerpo. Es decir, cuando no hay conciencia, cuando no hay perspectiva espiritual, profundidad o deseo de acercarse más al Creador, el lado que domina es el cuerpo y domina esclavizando al alma. ¿Y a través de qué? A través de los vicios. Por eso vemos que el libro Vaikra, el libro Levítico, la primera frase dice, y Dios llamó, es decir, hay un llamado de atención diciendo, un momento, primero tienes que sacrificar, y dice la palabra en hebreo, behemá, behemá quiere decir bestia, y se puede traducir como animal también, es decir, tienes que sacrificar tu lado animal, porque es el lado animal el que está esclavizando tu alma. Entonces podemos entender que la liberación de la esclavitud de Egipto es la liberación de la esclavitud del cuerpo sobre el alma. Y ahí llegamos al tema más interesante, y es que el Dios de la Torá, que es el uno, Ejad, es un Dios que es todo amor y compasión. El Padre Creador nunca puede desear sufrimiento a ninguna criatura de ningún tipo. El sufrimiento se genera cuando el alma está esclavizada por el cuerpo, por el lado animal, por el vicio, porque ese vicio es el que lleva a tomar malas decisiones y luego a tener que lidiar con las consecuencias de las malas decisiones. Pero no es Dios el que te castiga, eres tú con tus propias decisiones. Eres tú eligiendo mal. Y en esta ocasión quiero comentar que todos sabemos que existen grupos en el mundo que creen en otra cosa. Es decir, no les gusta la idea de que haya un Dios con leyes que limitan la libertad de hacer lo que quieren. Y la diferencia está en que el libre albedrío de Dios, del Padre Creador, es un libre albedrío que tiene límites, porque no puedes tú tomar una decisión o elegir para tu placer algo que genere sufrimiento en otro ser humano o en un animal, porque el Padre Creador es todo amor y compasión. Entonces, siempre va a poner límites para que tú entiendas que no debes elegir un camino en el que para tu propio disfrute vas a generar dolor en otro. Por otro lado, tenemos grupos de gente que creen que no es así. Más correctamente, se los ha convencido de que ellos tienen derecho a hacer lo que quieren en este mundo, que el placer de ellos no puede ser limitado por lo que es correcto o incorrecto, es decir, que el que manda es el que tiene más poder, poder físico, económico, y si su placer tiene que ver con hacer sufrir a alguien más débil, ellos creen que es lo correcto, y esa gente es la que adora a otras entidades. Y lo más importante es entender que hoy en día existe una campaña de desinformación para generar una destrucción de tu fe en el Padre Creador. Seas tú judío, cristiano, católico, como hongos, después de la lluvia aparecen personas hablando mal, primero de el Dios del Antiguo Testamento, todo basado en desinformación e ignorancia, y sobre todo en mala intención. Y no hay lugar a dudas que luego de esto van a seguir difamando y tratando de destruir lo que sigue, que es el Nuevo Testamento y toda la fe de los cristianos y católicos. Pero la buena noticia es que yo creo que lo están haciendo porque tienen mucho miedo, porque ellos mismos ya se dan cuenta de que no tienen tanto poder. Quizás temen a ese Padre Creador, aunque no tendrían que temerle, porque Él nunca te va a castigar. Es decir, tú vas a pagar la consecuencia de tus actos, no porque Dios te haga nada, sino porque así es como funciona este mundo. Y sobre todo yo creo que tienen mucho miedo porque ellos saben lo que significa un ser humano unido al Padre Creador. Saben que es algo indestructible y algo poderosísimo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿vas a caer en la trampa, en el engaño de que te laven el cerebro para difamar al Padre Creador? ¿O te vas a dar cuenta que de nuevo te están manipulando para que tú caigas en otra trampa y que te desempoderes y que comiences tú a sucumbir ante el vicio del ego? Porque al ego le gusta mucho el odio, le gusta mucho difamar, le gusta dividir, y todos tenemos el lado
animal, el lado reptiliano, como le dicen a veces, y es nuestro trabajo mantenerlo a raya y darnos cuenta cuando eleva su cabeza. Entonces, yo lo único que puedo desearte a ti que me estás viendo es que tengas suficiente inteligencia, intuición y conexión a Dios para identificar a todos aquellos que están ahí para confundirte, alejarte de Dios y para que tú peques con el odio, porque sin lugar a dudas el que va a pagar serás tú. Es decir, que cada uno de nosotros tendrá que saldar la cuenta de lo que ha generado. Así que vemos como el libro Levítico, que habla de sacrificios, habla de que sacrifiques el lado animal, que es ese ego, ese cuerpo que esclaviza tu alma y que hace que tomes malas decisiones. Así que espero que el mensaje te llegue, te aclare un poco la controversia que hay alrededor de este libro levítico que se llama Vaikra, y tal como dice su nombre, es un llamado de atención. Luego de que se crea el mundo, de que se pierde el paraíso y que el alma queda esclavizada bajo la esclavitud del cuerpo, el llamado de atención es sacrifica ese lado para poder liberarte de la esclavitud. Entonces, eso es todo por hoy, mi querida comunidad y audiencia. Espero que les haya interesado esta perspectiva que les he mostrado de la Torá. Escríbanme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y los valoro muchísimo. Y los invito a los que todavía no son miembros de mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, a unirse a mi comunidad donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando sobre lo que pasa hoy en el mundo con libertad de expresión. Ahí pueden interactuar conmigo, pueden hacerme preguntas, yo trato de responder a todos porque es interactivo y sin duda me van a conocer mucho mejor y quizás en otra ocasión ustedes sean los que vengan a encontrarse conmigo y nos podamos conocer en persona. Así que los dejo con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.